Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, Vicente Alonso. Un único asunto, en principio, para la convocatoria de prensa de hoy, que es, como cada semestre, pues presentar a la opinión pública los datos de lista de espera, en este caso correspondientes al primer semestre del año 2021, del año que está en marcha, ¿no? Saben que estas ruedas de prensa se suelen producir cada 6 meses, con una periodicidad semestral. Cumplimos de esta forma con lo contenido en la normativa que regula esos tiempos de atención sanitaria especializada y, de la misma forma, les comunico que los datos serán, como es obligatorio por la normativa estatal, serán enviados al Ministerio de Sanidad para que se computen en los tiempos de respuesta. También celebramos desde la Consejería de Sanidad que se haya creado el grupo de trabajo de listas de espera dentro de la Comisión de Sanidad, como ocurrió en la legislatura pasada, en la Asamblea de Extremadura, y, por lo tanto, enviaremos también los datos en los próximos días a ese grupo de estudios para que, cuando tengan a bien, se reúnan, saquen sus conclusiones y le aporten al Gobierno, nosotros a ellos le aportemos transparencia y ellos a nosotros, pues, que nos aporten algunas cuestiones que puedan poner algunas estrategias, pues, que vengan a combatir, ¿no?, las cifras de listas de espera, ¿no? Y, por último, pues decirle también que se publicarán en la página web. Estas son las tres cuestiones que siempre hacemos cuando damos los datos de lista de espera. Este semestre que ha pasado, el semestre del año 2021, es un semestre muy importante para nosotros, para la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y para el Servicio Extremeño de Salud, porque nos habíamos marcado como objetivo, como saben, dentro del plan de abordaje de listas de espera que le presentamos a finales del semestre anterior, del segundo semestre del año 2020, nos marcamos como objetivo conseguir tener unas cifras de lista de espera, al menos, de una situación prepandémica. Esto era difícil, y era difícil porque no solo por lo abultadas que habían sido los datos de lista de espera en el último semestre, por supuesto siempre inferiores a como cogimos las listas de espera en el año 2015, pero sí que se había producido, como consecuencia de la pandemia, una situación complicada con respecto a los tiempos de respuesta, ¿no?, que venía motivada por dos razones fundamentales que hemos tenido que mantener, y siempre el principio ha sido el mismo. Jamás hemos penalizado la decisión personal de los pacientes cuando han decidido no acudir a la cita. Los podíamos haber sacado de la lista de espera, que se considera la lista de espera estructural, pero eso no lo hemos hecho en la comunidad autónoma en ningún momento. Hemos aceptado las subidas de las listas de espera, aún no siendo lista de espera estructural en sentido estricto, pero siempre ha prevalecido en nuestro interés el interés superior del paciente o de la paciente, y hemos querido seguir contando dentro de las listas de espera a esos pacientes que durante un tiempo, pues por la situación epidémica, no se creían con las razones de seguridad suficiente como para acudir a una determinada consulta que podía ser programada en otro momento, ¿no? Eso nos ha llevado, ya digo, en el semestre anterior a tener unas cifras de espera muy abultadas, incluso en el primer semestre del año 2020 a tener ya unas cifras de espera muy elevadas, porque es cuando se produce el primer confinamiento, ¿no? Por lo tanto, para nosotros este semestre era un reto, ya digo, que estaba jalonado por esta circunstancia que les acabo de comentar, pero además con otra cuestión más, y es que cuando esto nos lo proponemos a finales de diciembre, principios del mes de enero del año 2021, si recuerdan ustedes, estábamos viviendo una ola muy importante en el número de incidencias, la más importante que ha tenido la comunidad autónoma, y no sabíamos
si el incremento de actividad que proponíamos con ese plan de choque o con ese plan de actuación y de abordaje sobre las listas de espera iba a ser posible ese incremento de actividad, ¿no? Por lo tanto, tengo que agradecerle a los directivos y tengo que agradecerle a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud que se hayan entregado no solo a la atención a las personas con COVID, sino también a la atención a las personas con otros problemas de salud, ¿no? Yo creo que con los datos que ofrecemos hoy de listas de espera, lo que nos vienen a poner de manifiesto es que tenemos un gran sistema sanitario, tenemos un servicio extremeño de salud de lo que enorgullecernos y, fundamentalmente, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos es de la excelencia de los profesionales que trabajan dentro del Servicio Extremeño de Salud, porque gracias a ellos podemos ofrecer los datos de lista de espera que ofrecemos hoy, ¿no? Gracias a la recuperación de la actividad, como les decía, nos permite afrontar una serie de problemas de salud que se han visto durante algún tiempo desplazados por la atención a la enfermedad de la COVID. Y además les quiero decir que en este semestre también hemos abordado infraestructuras importantes dentro del Servicio Extremeño de Salud que han permitido corregir algunas limitaciones que teníamos para poder abordar sobre todo la lista de espera quirúrgica, ¿no? Y me estoy refiriendo a la apertura de la CMA en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, que nos ha permitido poder tener un mayor recorrido en la reconversión de procesos quirúrgicos que se atendían con cirugía convencional a una reconversión a procesos de cirugía mayor ambulatoria, y esto ha permitido que Plasencia hoy pueda mostrar unos datos de listas de espera quirúrgica mejores que los que ha mostrado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Seguimos teniendo la limitación en la situación epidemiológica. Ojalá no crezcan los ingresos hospitalarios, tanto en camas de agudos como en UCI, y que esto no nos lleve a una situación donde tengamos que reducir todavía más la actividad, ¿no? Paso a darle los datos para que ustedes vean la situación, ¿no? Como primera conclusión, creo que lo que se puede decir es que los datos que les voy a ofrecer suponen volver a una situación prepandémica. Es decir, conseguimos unos resultados en este semestre, en la lista de espera, que nos hacen situarnos en un escenario muy parecido al que teníamos en junio del 2019, con algunas diferencias en algunas listas de espera concretas y con algunas particularidades, pero lo más importante que le quiero decir es que hemos vuelto a la senda que ojalá no hubiésemos tenido que haber abandonado con motivo del afrontamiento de la pandemia, ¿no? Y esto yo creo que es la conclusión más importante que les puedo ofrecer de este primer semestre. Miren, a finales del mes de junio del año 2021 hemos contabilizado 117.320 pacientes que estaban en la lista de espera global del Sistema Sanitario de Extremadura. Eso supone una reducción de 12.623 pacientes con respecto a junio del año 2020. Y en términos relativos, el porcentaje de reducción es de un 10%. En segundo lugar, los pacientes fuera de garantías, que son aquellos pacientes que esperan más de 180 días para intervenirse quirúrgicamente, más de 60 días para una consulta externa o más de 30 días para una prueba diagnóstico-terapéutica, son, a la fecha del cierre del mes de junio de 2021, de 50.260, lo que supone una reducción de un 25,38% con respecto a junio del año 2020. Y el número de pacientes sin cita es de 56.468, lo que supone una reducción de un 21,98% menos que en junio del año 2020.
Evidentemente, estos son los datos de la lista de espera global sanitaria. Son unos datos importantes que hablan de la actividad de nuestros profesionales y el resultado del plan que planteamos a finales del ejercicio pasado, del ejercicio 2020. Esto ahora se descompone en tres grandes listas de espera, como saben, que es la lista de espera quirúrgica, la lista de espera de consultas externas y la lista de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas. Comienzo por la lista de espera quirúrgica. En junio de 2021 esperaban 21.924 pacientes para una intervención quirúrgica, lo que supone una reducción con respecto al primer semestre del año anterior de 4.113 pacientes, es decir, una reducción de un 15,8%. Fuera de garantía, es decir, aquellos pacientes que esperan más de 180 días para intervenirse, hay 7.493 pacientes, 1.010 pacientes menos, 1.010 pacientes menos, lo que supone una reducción de un 11,9%. Aquí les quiero advertir que en el plan de choque de las listas de espera quirúrgica hemos seguido dos estrategias fundamentales. La primera de las estrategias era incrementar la actividad. La actividad de la actividad quirúrgica en nuestros centros hospitalarios, pero en el semestre también hemos abordado otra estrategia para reducir las listas de espera de aquellos que llevaban más tiempo esperando. Hicimos un corte a lo largo del semestre, adelantando aquellos pacientes que esperaban más de un año para intervenirse quirúrgicamente. Y eso nos ha permitido poder bajar el tiempo medio de espera quirúrgica, que se ha reducido con respecto al año 2020 en 1,09 días, que si lo ven así puede parecer una disminución pequeña, pero he de decirles que las alarmas nos saltaron cuando presentamos los datos de lista de espera en el mes de diciembre del año 2020 o enero de 2021, que este tiempo medio de espera era muy alto, y de diciembre a junio de 2021, con la estrategia que les acabo de contar de incrementar la actividad quirúrgica y de seleccionar a aquellos pacientes que estaban esperando más para adelantarles las intervenciones, hemos disminuido con respecto a diciembre en 45,28 días, que es una cifra de reducción muy abultada, que lo que hay que hacer es agradecerle, ya digo, a los profesionales que lo hayan hecho, ¿no? No hay ningún área de salud que en el tiempo medio de espera supere los 180 días que dice la Ley de Tiempos de Respuesta. Y he de decirles también, con respecto a la lista de espera quirúrgica, que más del 60% de esta lista de espera corresponde a tres especialidades que son traumatología, cirugía general y oftalmología. Estas son las tres especialidades que aportan más pacientes a esta lista de espera quirúrgica. La actividad quirúrgica en el Servicio Extremeño de Salud, en todas las áreas de salud, ha subido de media un 32,27%, que es una cifra también muy abultada, con respecto, o si se compara, a junio de 2020. Y hay tres áreas de salud que han tenido un comportamiento en incremento de la actividad muy importante, que son las áreas de salud de Cáceres, de Coria y de Plasencia, que han tenido un incremento de la actividad incluso por encima de junio del año 2019, y por encima de la situación prepandémica. Paso a detallarles ahora la lista de espera de consultas externas. En junio de 2021 esperan 58.485 pacientes, 6.268 pacientes menos que en junio de 2020, lo que supone una reducción de un 9,86%, casi de un 10% de reducción también. Fuera de garantía, es decir, aquellos pacientes que esperan más de 60 días para una primera consulta, hay 22.140 pacientes en junio de 2021, lo que suponen 20.771 pacientes menos que en junio de 2020.
lo que lleva a una reducción en estas personas que estaban fuera de garantía de un 48,40% menos. Una cifra también muy importante. Y el tiempo medio de espera es de 74,37 días, con una reducción con respecto a junio de 2020 de 26,8 días. En esta ocasión, traumatología y dermatología son las especialidades que más han disminuido la lista de espera de consultas externas y rehabilitación y oftalmología las especialidades que más listas de espera aportan a la lista de espera de consultas externas. El incremento medio de la actividad en este semestre en consultas externas de todas las áreas ha sido de un 18,5%. Por último, les detallo la lista de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas. En junio de 2021 había 36.911 pacientes que estaban esperando a una prueba diagnóstico-terapéutica, lo que supone una reducción de un 5,7% con respecto a junio del año 2020. Fuera de garantía, es decir, aquellos pacientes que esperan más de 30 días para realizarse una prueba, son 20.627 pacientes, una reducción de un 5,29%. Y para decirles el tiempo medio de espera, hemos distinguido entre los dos tipos de pruebas diagnóstico-terapéuticas que se realizan en el Servicio Extremeño de Salud y en cualquier sistema sanitario, que son aquellas que son pruebas funcionales. Reconocerán ustedes estas pruebas funcionales en aquellas pruebas que se realizan en los servicios de digestivo, por ejemplo, las endoscopias, o que se realizan en neurofisiología, los electroencefalogramas, o en cardiología, que también hay una parte de intervención en la realización de pruebas. Por tanto, esas serían las pruebas funcionales y, por otro lado, las hemos clasificado en pruebas radiológicas. Pues bien, en las pruebas funcionales, el tiempo medio de espera en junio de 2020 era de 89 días. Lo hemos reducido a 82 días en 2021, pero hemos hecho una reducción muy importante, o hemos consolidado una reducción muy importante con respecto a 2016. Lo hemos disminuido de 98,29 días que teníamos entonces a los 82 días que tenemos hoy. En las pruebas radiológicas la situación es mejor, porque partíamos de una situación también mejor. En el año 2020 nuestros pacientes esperaban de tiempo medio de espera 48 días y en el año 2021 esperan 36 días, aproximándonos a lo que establece la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada. Todo esto hay que ponerlo en contexto diciendo que en el año 2016 los pacientes de tiempo medio de espera tenían 93,7 días. La actividad en prueba diagnóstico-terapéutica ha crecido mucho, ha crecido en la media de las áreas en un 53,1%, pero en 2021 debo decirles que esta lista fue la que más entradas ha recibido. Se ha incrementado o se incluyeron un 40% más de pruebas diagnóstico-terapéuticas que en el semestre anterior. Por lo tanto, aunque hemos tenido un gran incremento de la actividad en pruebas diagnóstico-terapéuticas, también hemos tenido un gran incremento de entradas en la lista de espera. Y esto es lógico. Si ustedes incrementan la lista de espera e incrementan la actividad en consultas externas, lógicamente van a tener un incremento en las pruebas diagnóstico-terapéuticas que necesitan los profesionales para llegar a un juicio clínico. Si ustedes incrementan la actividad quirúrgica, también se incrementan las pruebas diagnóstico-terapéuticas que son necesarias para abordar quirúrgicamente a esos pacientes. Con lo cual, lo que les quiero decir con esto es que las listas de espera son vasos comunicantes, que aunque incrementemos la actividad, siempre vamos a tener esos vasos comunicantes entre unas listas de espera y otras que nos van a hacer que
tengamos más dificultades a la hora de disminuir esos tiempos. No obstante, como conclusión, sí les quiero decir que, en primer lugar, muchísimas gracias a los profesionales y a los directivos del Servicio Extremeño de Salud por afrontar en este primer semestre del año 2021 la COVID-19, que no ha sido menor, y saben ustedes de la ola que hemos estado hablando, además de reducir las listas de espera para tener una respuesta más eficaz a los problemas de salud de nuestra población. Por lo tanto, gracias a esos directivos y a esos profesionales. En segundo lugar, decirles que hemos llegado, con alguna diferencia, desde luego, no muy importante, a una situación prepandémica y que esperamos seguir la senda que hemos llevado durante toda la legislatura pasada y durante esta legislatura hasta que comenzó la COVID-19, que era una tendencia a la baja de las listas de espera muy progresiva, pero muy constante en todos los semestres. Y, por último lugar, quiero destacar el enorme esfuerzo del sistema sanitario porque ha sido, y la fortaleza, porque ha sido capaz de incrementar de una forma muy importante la actividad y nos ha permitido dar respuesta a esta situación que era tremendamente complicada, ¿no? Así es que estos son los datos que de forma más pormenorizada, ya les digo, enviaremos al Ministerio, al Grupo de Trabajo de Listas de Espera de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura y, por último, también colgaremos en la página web para que sean accesibles a la ciudadanía. Empezamos el turno de preguntas. Discúlpenme, como seguro que hay preguntas sobre otros temas, porque no me creo que no vayan a preguntar por la COVID, pues, si les parece, priorizamos sobre las preguntas en relación a este tema, que es objeto de la rueda de prensa, y posteriormente me someto al resto de preguntas que tengan ustedes. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema en concreto. Sí, Celestino. Ya, consejero, simplemente parece evidente que los datos en digamos, mirando ya el semestre que nos queda para acabar el año, hasta septiembre quizás no se va a poder regularizar cierta actividad en las 3 listas de espera. ¿Considera que esos plazos son ajustados? Es decir, que deberíamos terminar claramente el año con muchísimos mejores datos de lo que presentamos ahora, o sinceramente no se atreve a aventurar eso. Es que, miren, las listas de espera tienen un comportamiento estacional. Por eso cuando comparamos los datos, los comparamos con el del semestre anterior, no con el semestre anterior del mismo año. Es decir, el mismo semestre. Primer semestre con primer semestre, segundo semestre con segundo semestre. Si la pregunta es si vamos a terminar con mejores datos que diciembre de 2020, yo le podría decir que en la línea en la que vamos, y con las inversiones que estamos realizando, es probable que tengamos muchas posibilidades de seguir mejorando y ojalá hayamos empezado la senda de la bajada constante que habíamos llevado en todos los semestres en todo el tiempo que llevamos en el Gobierno. Y ojalá sea así, ¿no? Lo cierto y verdad es que saben ustedes que ahora mismo estamos inmersos en un pico de incidencia que de momento no está teniendo mucha afectación sobre el porcentaje de ocupación en las unidades de cuidados intensivos y en los hospitales. Es decir, nos está permitiendo que los profesionales tengan una actividad prácticamente normalizada, pero tengo que hacerlo con todas las reservas porque es cierto que otras comunidades autónomas, desgraciadamente, están teniendo picos de ocupaciones muy altas. Me estoy refiriendo a comunidades como Cataluña, me estoy refiriendo a otras comunidades que de aquí les mando un abrazo y un apoyo a los consejeros y consejeras que están soportando esa situación con respecto a la COVID y con todas las reservas. Yo espero que la situación sea mejor, sí, pero con todas las reservas, porque es cierto que en este momento pues, estamos teniendo un repunte de la incidencia que nos puede llevar a una presión hospitalaria complicada.
Pues pasamos al otro tema. Sí, consejero, yo le quería preguntar si se va a tomar algún tipo de medidas en las residencias de ancianos después de que ayer falleciera un usuario de la residencia Jornet de Don Benito, que todavía no aparecen en los datos, pero que supongo que esta tarde aparecerá reflejado. Pues no tengo conocimiento de ese fallecimiento, ni siquiera en los datos de hoy, pero en cualquier caso, independientemente del fallecimiento, que no sé si ha sido por COVID o por otra causa, y no tengo por qué enterarme, si ha sido por otra causa, pues lo lamento profundamente, pero no está contabilizado como paciente COVID en ningún caso. Lo que debo decirle es que hemos adoptado el criterio desde ayer de retomar los cribados periódicos en los profesionales que trabajan en los centros sociosanitarios. Y el resto, las visitas y las salidas terapéuticas, seguirán en el mismo régimen. Hoy aparece un estudio muy interesante en la revista, en el New England Journal of Medicine, que viene a ratificar esta decisión que tomamos ayer por parte de la Consejería de Sanidad. Y es que los niños y los adolescentes, aunque estén infectados, pueden mantenerse en casa con los mayores siempre que mantengan la distancia de seguridad, porque las posibilidades de contagio, manteniendo las distancias de seguridad, son muy bajas. Es un estudio muy interesante. La limitación que tiene es que es un estudio retrospectivo, es decir, se mira hacia atrás, no se mira hacia adelante, y con todas esas reservas, pero es un estudio que viene a poner evidencia diciendo que podemos darle algo más de respiro a los ancianos que están en las residencias cuando se sacan o cuando salen a las salidas terapéuticas que tienen, siempre manteniendo la distancia de seguridad, la mascarilla y la higiene de manos, que son los elementos esenciales. Con lo cual, actuaremos, sí, y vamos a actuar sobre los focos que están detrás de las dos entradas en las residencias de mayores, y es que los trabajadores, de forma involuntaria, lógicamente, han sido el desencadenante de ambos brotes y, por lo tanto, tenemos que extremar las precauciones aunque estén vacunados. Los cribados se van a hacer quincenalmente y, en todo caso, cuando se incorporen de vacaciones. Vale. Yo quería saber, había algunas poblaciones que dijo el otro día que estaban en el punto de mira por su situación y se estaban haciendo desde ayer cribados. No sé si hay algunos resultados, algún avance de si se podrían tomar más medidas en esas poblaciones. Se pueden tomar más medidas en esas poblaciones. Están analizándolo en la Dirección General de Salud Pública. Deben entender que la situación del estudio de los brotes en este caso está siendo muy complicado por el número de contactos que tienen cada uno de los brotes. Están originados por personas que tienen muchísima movilidad social y, al tener mucha movilidad social, el número de contactos es muy importante. Por lo tanto, hay que centrar muy bien los brotes y estudiarlos muy bien y rastrearlos muy bien para que podamos tomar una decisión justa con respecto a las medidas que vayamos a adoptar en una determinada localidad. Por lo tanto, sí, iremos tomando decisiones. Nos siguen preocupando varias localidades de la comunidad autónoma y, en ese sentido, seguiremos para intentar, en la medida de lo posible, disminuir estas cifras de incidencia. Sí, consejero, dos cuestiones. Por un lado, su valoración ante el número de hospitalizaciones, particularmente alto en la jornada de ayer, fueron 17, aunque restándole las altas hospitalarias hablamos de 6 ingresados más que en la jornada del miércoles. Eso por una parte. Y por otra, en cuanto al hecho de que 4 de las 8 áreas de salud extremeñas superen la incidencia acumulada de 500 casos a los 14 días, dos preguntas. ¿Se podría elevar el nivel de alerta en ellas? Y, segundo, si han decidido ya por parte de la Administración autonómica que el criterio sea el del área de salud, como avanzaron hace unos días. Gracias. Con respecto a las hospitalizaciones,
Decirle que la valoración es de preocupación, lógicamente, pero también de un cierto alivio porque tenemos la vacuna, ¿no? Y esto se está notando claramente. Comparen ustedes la ola anterior, cuando teníamos estas cifras de incidencia, allá por el mes de enero o febrero, cómo estábamos en ingresos hospitalarios, y se darán cuenta que las cifras de ingresos hospitalarios eran muy importantes. Todos los ingresos hospitalarios son muy dolorosos, igual que todos los ingresos en UCI y, por supuesto, todos los fallecimientos. Pero en este momento, hoy, se volverán a producir alrededor de 8 ingresos. Estamos pendientes de analizar la situación asistencial, pero se ha producido un volumen de altas importante y probablemente disminuya el número de personas ingresadas total en los hospitales. Lo que sí se está incrementando, muy lentamente, pero se está incrementando, es la cifra de pacientes que ingresan en UCI. Entre otras cosas porque tienen una estancia media muchísimo más prolongada que las personas que ingresan en las camas de agudo de los hospitales. El nivel de alerta lo estamos monitorizando todos los días. Si tuviésemos criterios para decidir que aplicábamos las medidas restrictivas por subida de nivel a un área de salud concreta que se beneficie de esas medidas, lo adoptaríamos por área. Pero en este momento la situación aconseja que en la proporcionalidad de las medidas que tomemos sea como comunidad autónoma. Y con respecto a la pregunta que me hace de si podemos subir de nivel, pues sí podemos subir de nivel. Ya estamos en un nivel muy alto en incidencias. En cuanto se cumpla uno de los criterios del bloque 2, que son ocupación hospitalaria, es decir, cuando superemos la cifra del 10% en los ingresos en UCI o cuando superemos la cifra del total de ingresados de un 5%, habríamos cambiado de nivel y tendríamos que adoptar medidas restrictivas. De momento, en el día de hoy, estaremos en un 2,31% en ocupación hospitalaria aproximadamente y en ocupación de UCI estaremos en un 5,26%. Son indicadores que van subiendo, pero que no han llegado al nivel para cambiar todavía de nivel de alerta. Por lo tanto, nos mantenemos en nivel de alerta 1, pero con una tendencia muy clara a que en los próximos días, si no somos capaces, entre todos, esto no es una labor solo del sistema sanitario, si entre todos no somos capaces de disminuir las cifras de incidencia, pues nos llevará, de forma mantenida esas cifras de incidencia, las posibilidades de ingresos son mayores y, por lo tanto, las posibilidades de llegar a subir de nivel pues son muy elevadas y, por lo tanto, habrá que adoptar medidas sujetas al nivel en el que estemos en ese momento. Plantear, no ya para mañana, que para mañana es muchísimo, es muy lejano en el tiempo, sino para esta tarde. ¿Hay previsión de algún cierre perimetral de algún municipio? No. Vale. Y sobre este tema... En esta tarde se tendrían que haber tramitado esta mañana porque saben ustedes que esos cierres perimetrales tienen que ser ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. De no enviarlos a primera hora, no se podrían proponer a la sala. Hasta el lunes no habría cierres perimetrales. Sobre esta medida, percibo un cuestionamiento político que hasta ahora no había salido a flote de manera global. Me explico. Supongo que algún alcalde o alcaldesa se habrá dirigido a usted diciéndole, hombre, cierre perimetral como que es una medida excesiva. Pero para mí el otro día lo fundamental fue que el Partido Popular ya cuestionó públicamente, a través del nuevo presidente provincial en Badajoz, que los cierres perimetrales no servían para nada. No sé qué le parece que se cuestione ya eso y, sinceramente, qué alternativa le explicaría el Partido Popular para evitar los cierres. Bueno, yo es que creo que la alternativa del Partido Popular es una alternativa de vacunación, que ya estamos haciéndolo. Yo respeto todos los criterios políticos, lo he venido haciendo de aquí para atrás, ¿no? Respeto todos los criterios políticos, pero decirles que
que fallan en el diagnóstico de que los cierres perimetrales no sirven, fallan en el diagnóstico, y la prueba está en que los pueblos que hemos perimetrado, la reducción de las cifras de incidencia a los 7 días es una reducción muy significativa. Villafranca de los Barros está en una razón de tasa muy baja y ha sido uno de los cierres perimetrales más cuestionados. Quiere decir que cuando adoptamos la medida restrictiva de los cierres perimetrales, es una medida que está dando resultados y, en cualquier caso, está avalada por los informes epidemiológicos ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, además, en la mayoría de los casos, somos capaces, por la buena evolución, de levantar el perímetro en un periodo de incubación. No tenemos que prolongarlos en el tiempo. Con lo cual, todo mi respeto a la opinión política, pero desde el punto de vista epidemiológico fallan claramente en el diagnóstico de la utilidad de la medida. Y yo invito a quien haya cuestionado este tema que los datos son absolutamente claros en ese sentido, que comprueben los datos y ya está. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir vacunando. La cifra de ayer era que habíamos administrado un 99,8% de las dosis recibidas. Por lo tanto, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. No tener dosis en la nevera, tener dosis en el deltoide de los pacientes. Esas son las dosis útiles y, por lo tanto, seguiremos con esta estrategia que hasta ahora no nos ha ido mal y hemos tenido el respaldo, además, de sociedades científicas de mucho prestigio, como la Sociedad Española de Epidemiología o la Sociedad Española de Medicina Preventiva, en la anterior ola, que fue muy dramática para nosotros y que ha contado con el respaldo y la buena evaluación de la gestión que se hizo por parte de esas sociedades científicas. Perdone, no le escucho la pregunta, estaba viendo un dato. Sí, en el área de salud de Plasencia, que siguen vacunando a los de la treintena, a los de los 30, sí. Mientras que en el resto de áreas sí que han empezado ya con los de la veintena. ¿Hay algún motivo que justifique ese aparente retraso, o, no sé, menos capacidad o alguna cuestión así? No. Estamos revisando permanentemente la distribución de dosis que se hace entre las diferentes poblaciones. Es un problema fundamentalmente de registro. Es un problema de registro. Quiero decir que nosotros hemos calculado desde servicios centrales, ¿no? Se ha calculado las dosis que tienen que enviar a cada una de las áreas de salud. Estas dosis se revisan semanalmente, las que se mandan a las diferentes áreas de salud, pero nos tenemos que fiar de dos fuentes de información. Una es el padrón y otra es la tarjeta sanitaria. Esas dos fuentes no coinciden, en la mayoría de los casos no coinciden. Pero es que, además, cuando te vas a la realidad y haces los llamamientos, hay una dificultad en la llamada que se hace. No obstante, con las cifras de cobertura que tenemos en la comunidad autónoma, me parece que las diferencias son pequeñas y, por otra parte, es muy lógico que localidades de poca población y, por lo tanto, áreas de salud que tienen muchas localidades de poca población vayan más adelantadas que otras áreas de salud cuyas localidades pues son muy grandes porque tienen ese problema. Entonces, creo que obedece más a esas cuestiones que a otras razones, ¿no? Yo creo que el proceso de vacunación en Extremadura está yendo bien, muy bien. Yo entiendo la prisa de las personas por vacunarse. La comparto y estamos haciendo todo lo que podemos para poner las vacunas. Lógicamente, pues tenemos que ir al ritmo que vamos. Y luego decirle que si hemos optado por el sistema de autocita a partir de los 29 años hacia abajo, es porque entendemos que ese sistema va a compensar mucho estas diferencias que se producen entre las áreas en grupos de población que, debido a su cambio de situación demográfica, pues a veces han cambiado de residencia,
a veces siguen teniendo los teléfonos de los padres y no tienen los teléfonos suyos, y hay alguna dificultad más que en estos grupos de población son más frecuentes que en los más mayores, porque los más mayores suelen hacer un uso más continuo del sistema sanitario y, lógicamente, los jóvenes lo hacen menos, con lo cual entendemos con el tema de la autocita, entendemos que se producirá una coherencia mayor entre las diferentes áreas. Hospital Don Benito Villanueva, que comienzan hoy. Sí. ¿Qué supone este inicio de obras ya tan esperadas y, bueno, qué plazos se manejan? ¿Qué supone? Sí, ¿qué supone el inicio de la obra? Pues mire usted, desde el punto de vista emocional, una alegría grandísima, porque es un hospital muy reclamado, muy demandado y muy necesario, en un área que lo necesitaba como el comer. Por lo tanto, desde el punto de vista emocional, no se puede imaginar la alegría que me produce el haber dado ayer con la firma, el haber asistido al acto de la firma de replanteo del hospital, ¿no? Con lo cual, por un lado, una alegría muy importante por dar esa respuesta a la ciudadanía y desde el punto de vista político, cumplir con un compromiso político que iba en nuestro programa electoral y que no hace muchos meses cuestionaban que pudiésemos llegar a hacerlo. Y esto, pues, es, sin duda ninguna, reconocer el esfuerzo de muchas personas, muchos técnicos, que están trabajando y desviviéndose por utilizar de la mejor manera los fondos europeos para dar una respuesta en cuanto a las infraestructuras sanitarias. En una época muy complicada desde el punto de vista de la situación epidemiológica. Tengan ustedes en cuenta que si revisan ustedes la hemeroteca, no verán que hayamos parado de hacer inversiones en equipamiento, en tecnología, en mejorar, sin duda ninguna, la respuesta y la calidad de la atención que le damos a los pacientes. Y eso, pues, ayer tuvo un hecho muy significativo y hoy, cuando estén haciendo, pues, toda la corrección topográfica de la parcela, que será lo primero que hagan, entiendo. Vamos, por lo poco que entiendo yo de esto de las obras, pero supongo que será la primera parte que hagan, pues, de una importancia capital. Y esto viene a demostrar que el cartel estaba bien puesto. Con todo lo que se ha cuestionado, el cartel estaba bien puesto. Se iba a construir un hospital. Muchísimas gracias a todos y a todas.